peligros de los gases licuados y comprimidos. Ocasionalmente usted podrá estar expuesto o necesitar un gas licuado o comprimido, tal como el oxígeno o nitrógeno en su lugar de trabajo. Algunos gases licuados son criogénicos. Esto significa que son muy fríos y se miden a temperaturas menores de menos de 150 grados Fahrenheit. Estos gases criogénicos incluyen el oxígeno nitrógeno, argón, helio e hidrógeno. Nótese que el dióxido de carbono y óxido nitroso son gases licuados, pero no criogénicos, ya que no se miden a menos de menos 150 grados Fahrenheit. Sin embargo, estos líquidos son extremadamente fríos y deberán manejarse con la misma precaución que los otros criogénicos. Cuando usted maneja un líquido criogénico, se recomiendan ciertos elementos de protección personal. Aunque las antiparras puedan brindar una medida aceptable de seguridad, se recomienda un casco visor durante el manejo de estas sustancias. Cubra la mayor parte posible del cuerpo con ropa. Esto incluye mangas largas y guantes térmicos o de cuero. Ahora veremos algunas de las características de los líquidos criogénicos. Recuerde que estas demostraciones fueron realizadas bajo condiciones de control por profesionales de seguridad. Vertemos nitrógeno líquido en un jarro. La temperatura del nitrógeno líquido es de menos 320 grados Fahrenheit. El hervor que usted observa es la acción del nitrógeno líquido que intenta enfriar el aire circundante a su propia temperatura. A medida que la jarra y el aire circundante se enfrían, el hervor disminuye. El tejido blanco del ojo es la parte del cuerpo más sensible al frío extremo. Usaremos los pétalos de esta flor en representación del tejido sensible del ojo. Sumergiremos la flor en la jarra del nitrógeno líquido por unos segundos. La retiramos y la apretamos con la mano enguantada. La flor se hace trizas como un cristal. Demostraremos otros efectos del frío extremo sobre el tejido. Sumergimos una salchicha en el nitrógeno. La retiramos y la golpeamos sobre la mesa. Notará que está congelada y se rompe como el hielo. El contacto con un líquido criogénico, aún unas gotas, podrá resultar un quemado. Se usa el término quemado porque el daño al tejido por el frío es igual al causado por el calor intenso del fuego. Este fenómeno se demuestra al romper un huevo que representa el tejido humano en una sartén, al cual se agrega nitrógeno líquido que está a menos 320 grados Fahrenheit. Al vaporizarse el nitrógeno, usted verá que la clara parece estar cocida. Si usted debe auxiliar a alguien que tuvo contacto con el frío o quemado por frío, se recomienda lo siguiente: quitar ropas que impidan la circulación de sangre al área afectada. No frote ninguna zona congelada, esto aumentará daños en los tejidos. Y busque asistencia médica lo antes posible. Cuando trabaja con caños y cables que contengan líquidos criogénicos y estos están helados debido al frío intenso, se deberán utilizar ropas y guantes protectores, ya que la piel se adherirá a estas superficies si entra en contacto con ellas. Estas heridas pueden ser graves, como verán, cuando apoyamos un pedazo de carne en un caño helado. Como ve, pedazos de carne permanecen pegados al caño. Al utilizar líquidos criogénicos, los envases deberán ser de elementos que resistan al frío intenso. El caucho, plástico y metal se vuelven quebradizos al exponerse a un líquido criogénico. Tomamos esta pelota muy blanda y la colocamos en el nitrógeno líquido. La sacamos y la tiramos sobre la mesa. Como ve, no rebota, se rompe. Es evidente por qué guardamos y transportamos líquidos criogénicos solo en contenedores específicamente diseñados y aprobados para el servicio de líquidos criogénicos.
Muchos gases industriales son licuados en plantas reparadoras. Manteniendo el producto licuado, permite al productor transportar y guardar económicamente el producto. Por ejemplo, una unidad de líquido nitrógeno, al vaporizarse, produce 850 unidades de nitrógeno gaseoso. Ponemos una pequeña cantidad de nitrógeno licuado en este envase. Lo sellamos y al vaporizarse, el gas llena la bolsa. Verá como una pequeña cantidad de líquido produce una gran cantidad de gas. Debido a la gran expansión producida por la vaporización de un líquido criogénico, recuerde que no podrá guardarse en un envase cerrado que no esté equipado para presión. Para ilustrar esto, vertemos nitrógeno líquido en este envase. Sellamos el tubo y cerramos la válvula, atrapando el líquido en el envase, que tiene disco de ruptura para 350 libras por pulgada cuadrada. Como ve, la presión resultante del líquido vaporizado fue suficiente para volar el disco de ruptura. Si no hubiera disco, el tubo podría romperse violentamente. Nunca encierre un criogénico en un envase o caño sellado sin una válvula de alivio o de seguridad. Normalmente los líquidos criogénicos se vaporizan y se bombean a cilindros de gas comprimido como estos. Este es un perfil de un cilindro de alta presión. Notará que el grosor es mayor arriba y abajo del cilindro, ya que allí ocurre el mayor desgaste. Estos están diseñados para contener presiones de hasta 6.000 libras por pulgada cuadrada. El Departamento de Transporte de Estados Unidos exige que se prueben cada 5 años y hasta 5/3 de su presión máxima. O sea, un cilindro de 2.400 PSI deberá probarse hasta 4.000 PSI. Cuando usted usa un cilindro de gas comprimido, lea la etiqueta y compruebe que su contenido sea lo que usted usará. Todo cilindro transportado en el país deberá ser etiquetado según las normas y reglamentos atinentes a ese país. La etiqueta muestra el nombre del producto, su número de identificación, su toxicidad y otras advertencias pertinentes. Nunca confíe en el color del cilindro para determinar su contenido. Además, cada cilindro posee una válvula que corresponde al gas que contiene. Las especificaciones para válvulas fueron desarrolladas por la Asociación de Gas Comprimido para evitar la conexión accidental de un cilindro de gas a equipo que no le corresponde. Por ejemplo, esta válvula de gas no inflamable, usada para argón, nitrógeno y helio, tiene una rosca de conexión interna que no podrá conectarse con la rosca de este regulador de acetileno. Solo funcionará con un regulador de gas no inflamable, tal como este de gas inerte. También esta válvula de oxígeno no enroscará con un regulador de gas inerte. Este método unificador evita que un gas se use erróneamente. Miremos de cerca a una válvula de cilindro de alta presión. Estas válvulas deberán usarse solo en una de dos posiciones, totalmente abierta o totalmente cerrada. En la posición cerrada, el gas sale del cilindro y es detenido por este tapón. En la posición abierta, el gas sale del cilindro y por la válvula. Si la válvula estuviera en una posición intermedia, el gas podría pasar alrededor del tapón al exterior. En algunos países, las válvulas de cilindro de alta presión de gases no inflamables y no tóxicos tienen discos de ruptura diseñados para explotar si la presión excede un límite, evitando así daños al cilindro mismo. Otras válvulas tienen un seguro que es una combinación de disco de ruptura y tapón fusible. El tapón evitará la explosión del disco, salvo que la temperatura sea tan alta que funda el metal. Todo cilindro de alta presión puede ser peligroso, sea cual fuere su contenido
en un manejo inadecuado. Si se rompe la válvula o se perfora el cilindro, la emisión rápida del gas puede impulsar al cilindro como a un misil. Cuando deba moverse un cilindro, asegúrese que el capuchón protector esté firmemente asegurado al mismo, y así protegerá la válvula, que es la parte más débil del cilindro. Aquí hay válvulas de cilindros que cayeron sin su capuchón. De ser posible, use una carretilla para mover cilindros. No los haga rodar. Los cilindros en uso deberán asegurarse a un objeto fijo, una pared, un poste o carretilla. Evite los cilindros sueltos. Los grupos de cilindros deberán estar en formación para evitar que se tumben fácilmente. Este cilindro rojo es de acetileno. Aparte de la obvia diferencia de forma, es distinta al cilindro de alta presión al no ser hueca. El relleno es una masa porosa que contiene muchos espacios celulares pequeños que limitan la cantidad de acetileno libre que en forma gaseosa se pueda acumular. El acetileno en estado gaseoso, al comprimirse hasta más de 15 libras por pulgada cuadrada, es muy inestable y puede descomponerse violentamente. Por eso los reguladores de acetileno tienen una línea roja que comienza en 15 libras por pulgada cuadrada que actúa como advertencia al operador. Para guardar el acetileno de modo seguro, deberá estar en una solución. Para ello se llena el cilindro con un solvente adecuado, como la acetona, que satura el relleno. Cuando el gas acetileno se pasa al cilindro bajo presión, se disuelve en el solvente a 22 partes a 1. Cuando se abre la válvula, se libera el acetileno de la solución, volviendo a su estado gaseoso para su uso. Todos los cilindros de acetileno poseen seguros arriba y o abajo que evitan que el cilindro explote al estar expuesto a calor excesivo. Consisten en un tapón con un centro de metal fundible que se fundirá a una temperatura de aproximadamente 212 grados Fahrenheit, o sea, la del agua hirviendo. Cuando el centro se funde, el gas presurizado del cilindro sale a la atmósfera. Aquí un cilindro de acetileno se colocó sobre un fuego. El calor del fuego fundió el centro del seguro y la llama que usted ve es el gas en llamas escapando del cilindro, evitando así que el cilindro explote. Cuando existe una llama grande saliendo del cilindro, no intente apagarla, salvo que esté afuera y lejos de otras fuentes de ignición. Estos fuegos son difíciles de apagar. La razón para no apagarlos es que si escapa acetileno sin quemar, se mezcla con el aire y vuelve a encenderse, y es probable que ocurra una explosión. No es deseable ni un fuego ni una explosión, pero generalmente es preferible un fuego. Si los tapones fusibles fueron dañados o repuestos con tapones no fusibles, el cilindro podría explotar violentamente, como en la segunda prueba. Nuestro folleto, El manejo de cilindros de acetileno en situaciones de incendio, con información detallada sobre el manejo de cilindros de acetileno e incendios, está disponible para nuestros clientes. El oxígeno, además de sostener la vida, tiene múltiples usos en la vida diaria. Se usa para soldar, en medicina, hasta para los cohetes espaciales. Uno de los mitos más comunes sobre el oxígeno es que es un gas inflamable, cuando en realidad es un gas no inflamable. Esto viene de que el oxígeno es un oxidante que acelera la combustión. Quiere decir que una sustancia que se quemaría a cierta velocidad en ciertas situaciones se quemará más rápido e intensamente en presencia de oxígeno. Por eso se deberá tener mucho cuidado al trabajar con oxígeno puro. Demostraré que el oxígeno es un gas no inflamable. Encenderé un fósforo y lo acercaré al jarro con oxígeno líquido. El fósforo se quema más rápido, pero el oxígeno mismo no se quema. Para demostrar cómo el oxígeno acelera la combustión,
Colocamos gas acetileno en este tubo. Al accionar el magneto, produciremos una chispa en el tubo, la cual enciende el gas. Repetiremos el experimento agregando un poco de oxígeno al tubo. Primero, introducimos el acetileno. Agregamos el oxígeno y accionamos el magneto. Como ve, el resultado es una explosión mucho más violenta. Un soplete de oxiacetileno es una combinación de los dos gases del experimento anterior. Bajo condiciones de control, al combinar estos dos gases, se logran muchos usos por el intenso calor que producen. Este regulador es un ejemplo del mal uso del oxígeno y un gas inflamable. En este caso, el soplete no poseía válvulas de retención. La diferencia entre la alta presión del cilindro de oxígeno y la baja del acetileno permitió que el oxígeno se acumulara en el regulador de acetileno. Cuando el operador intentó quitar el regulador, la simple fricción fue suficiente para encender la mezcla y romper la carcasa del regulador del acetileno. El oxígeno permitirá quemar ítems que no son normalmente combustibles. Prenderemos un fósforo bajo un pedazo de lana de acero. Este se calentará, pero no prenderá fuego. Lo pondremos en un jarro de oxígeno líquido. Se produce un fuego relámpago que destruye la lana de acero y el jarro. Les hemos demostrado lo que le sucede a un material normalmente no combustible cuando se quema en una atmósfera enriquecida con oxígeno. Usted correrá el mismo riesgo si sus ropas se saturan con oxígeno puro. Esta figura de alambre está puesta en un envase de vidrio. Agregamos una cantidad de oxígeno puro. Le acercamos el fósforo prendido. Uno de los ejemplos históricos más dramáticos de los peligros de trabajar en un entorno rico en oxígeno fue en 1967 cuando 3 astronautas murieron en su cápsula en Cabo Kennedy. La NASA conducía una serie de pruebas de Apolo. Para ello la cápsula se llenó con una atmósfera de 100% de oxígeno. Durante la prueba un cortocircuito fue la fuente de ignición de un fuego relámpago que causó la muerte de los 3 astronautas. El oxígeno y cualquier material basado en hidrocarburos como aceite o grasa, si son mezclados y están en presencia de una fuente de ignición, serán potencialmente explosivos. Pondremos este vaso que contiene grasa dentro de un martillo a percusión. Agregamos oxígeno líquido y permitimos que reaccione químicamente con la grasa. Cuando cae el martillo se produce calor por compresión y será la fuente de ignición. Nos retiramos y permitimos que caiga el martillo. La combustión o explosión de oxígeno y grasa requiere una fuente de calor para completar el triángulo de fuego. Puede ser fricción, compresión o una chispa o llama. Aquí hay un regulador de oxígeno que juntó aceite y aire. Cuando el operador abrió la válvula, el flujo de oxígeno creó suficiente calor para causar ignición. Se voló la manija, el indicador se destruyó y se produjo un agujero en la carcasa del regulador.
Si el operador estuviese parado delante del regulador cuando ocurrió la explosión, se habría herido seriamente. Se habla del oxígeno como aire erróneamente. Como resultado se usa oxígeno comprimido para usar herramientas de aire. Estas están fuertemente engrasadas y producen mucha fricción. Esto produce situaciones de peligro. Nunca se debe usar oxígeno como reemplazo del aire. A diferencia del oxígeno, otros gases industriales como argón, nitrógeno y dióxido de carbono no alimentarán la vida. Estos gases pueden producir una atmósfera en la cual el oxígeno es desplazado. La falta de oxígeno produce efectos y síntomas, como se informa en el folleto Atmósferas sub- y sobreoxigenadas. Para demostrarlo, someteremos una rata de laboratorio a una atmósfera rica en nitrógeno en lugar de su aire normal. Es importante destacar que muchos gases, incluyendo al nitrógeno, son inodoros e incoloros y no se detectan hasta el inicio de síntomas. Este animal se ve muy activo bajo condiciones normales. Ahora introduciremos el nitrógeno. La rata comienza a perder conocimiento. No puede ayudarse. Si esto continúa, su respiración se detendrá y se morirá. Cuando sale de la atmósfera rica en nitrógeno y se le da respiración artificial, la rata revivirá y continuará su actividad normal. Cuando se trabaja en un área donde el oxígeno pueda haberse desplazado, deberá utilizar un medidor de oxígeno para asegurarse de suficiente oxígeno antes de comenzar. Deberá medir la atmósfera hasta completar la tarea. Si un trabajador es afectado por la falta de oxígeno, deberán prestarle primeros auxilios inmediatamente. Aleje a la víctima de la zona de exposición. Comience respiración artificial y pida asistencia médica. Advertencia: al entrar en una zona donde hay posible deficiencia de oxígeno, hágalo únicamente provisto del equipo de respiración adecuado. Las estadísticas muestran que aquellos que intentaron un rescate solo reteniendo el aliento han también resultado muertos. Usted vio un panorama de algunos de los peligros en el manejo de gases, licuados y comprimidos. Recuerde los procedimientos de seguridad que correspondan al producto que usted usará. El sentido común y el equipo de protección reducirán su posibilidad de convertirse en una estadística de accidentes. Estas demostraciones fueron realizadas por personal de seguridad con gran entrenamiento bajo rigurosas condiciones de control. No intente reproducir estas situaciones, ya que podrán causar heridas graves o mortales.